Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos en el nombre de Jesucristo 10,000 veces más bendiciones, paz, alegría, abundancia, salud, fuerza y cielos abiertos sobre ti y sobre todos los que están en tu casa. Declaramos el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros y sobre todos los de nuestra casa. Guarda, bendice, libra, protege, Señor, y que tu mano esté sobre nosotros. Señor, oro por cada persona que está sobrecargada, por cada persona, Padre, que ha sido atacada espiritualmente y emocionalmente, que sea libre ahora de todo ataque espiritual. Todo aquello, Señor, que intenta debilitar este hogar, que intenta sembrar discordia, contiendas, peleas, desacuerdos, irritaciones, yo digo en el nombre de Jesús, ríndete ahora, ríndete al poder de Jesucristo. Y Padre mío, presentamos ante ti esta semana y pedimos la bendición del Señor. Pedimos la protección del Señor. Bendícenos, oh Dios. Bendícenos a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a todo lo que esté ligado a nosotros. Derrama de tu gracia y derrama de tu favor, mi Dios. Tú eres un Dios poderoso, confiamos en ti. Confiamos, oh Dios, en que tú eres quien pone las cosas en orden en nuestra vida. Por eso, Padre, todo lo que esté desordenado, todo lo que esté fuera de lugar, te pedimos, pon tu mano poderosa. Pon tu mano poderosa. Organiza las finanzas, organiza la familia, organiza la empresa, organiza las relaciones, organiza las oportunidades, los sueños, la visión, en el nombre de Jesús. Pon las cosas en su lugar, Padre, y te pedimos, danos sabiduría para vivir nuestra vida bajo tu presencia, bajo tu temor. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Que el Señor te llene de alegría, que seas una persona feliz, que puedas sonreír, que puedas alegrarte, que tus hijos puedan sonreír. Que la alegría del Señor sea la fuerza de tu casa. Que el Señor te bendiga en tus negocios. Que esta semana sea una semana próspera, una semana rica, una semana en la que estemos más cerca del Señor, en la que reflejaremos más la gloria de Dios. Que el Señor nos llene de su presencia, que el Señor nos llene de la fuerza que viene de Él, de la gracia que viene de Él, del favor que viene de Él. Que seas lleno del Espíritu Santo, que tu casa sea un lugar lleno de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios me dio una palabra. Quiero compartir esta palabra contigo. Antes de eso, quiero pedirte que dejes tu me gusta aquí en este video, por favor. Deja tu like, sí. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Suscríbete ya. Caminemos juntos. Si Dios te trajo hasta aquí, hasta esta oración, es porque hay un propósito y por eso estás aquí. Tal vez tú ni lo sepas, pero el Eterno lo sabe. Él lo sabe. Todo se mueve, todo funciona por un propósito. Todo, absolutamente todo, se mueve y funciona por un propósito. Amén. Así lo creo. La Biblia nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, lo siguiente. Entonces le vino la palabra del Señor, diciendo, levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Presta atención. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la llamó de nuevo y le dijo, tráeme ahora también un pedazo de pan en tu mano.
Pero ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo. Comeremos y luego moriremos». Y Elías le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de Elías. Hermanos, esta palabra para mí es muy poderosa, porque Elías fue enviado por el Señor a la casa de esa mujer viuda de Sarepta. Pero el Señor lo llevó hasta una mujer que estaba quebrada, una mujer que, como relata la Biblia, solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Había mucha hambre en esa época. Había sequía por todas partes, y ella tenía lo justo para hacer una última comida. Cuando el profeta llega allí, le pide agua, luego le pide un poco de pan, y ella responde: «No puedo darte, porque lo que tengo alcanza solo para mí y para mi hijo. Comeremos eso y luego moriremos». ¡Qué impresionante! Entonces Elías le dice: «Hazme primero a mí una torta, porque el Señor manda decirte: no faltará la harina en tu tinaja, ni el aceite en tu vasija». Y esa mujer hizo lo que Elías le dijo, preparó el pan y se lo entregó al profeta, y no le faltó más harina, ni le faltó más aceite. La Biblia dice que Elías comió por muchos días, y también ella y su hijo. Dios suplió, Dios proveyó, pero esa mujer entendió un principio poderoso que tú y yo necesitamos comprender aquí. Ella hizo primero para Elías, porque Elías estaba representando al cielo. Elías era un embajador del cielo, un profeta de Dios, alguien destacado por Dios para ser portavoz, un traductor de la voz de Dios. Y observa qué tremendo. Aquí vemos un milagro, un gran milagro ocurriendo en esa casa, pero también vemos que todos estaban bajo una dirección. Porque Elías también estaba bajo una dirección. Él estaba bajo una palabra de Dios. La mujer estaba bajo una palabra de Dios. Y toda su casa fue bendecida. Yo veo que cuando todos están bajo una palabra de Dios, las cosas funcionan. Las cosas fluyen. Por eso es tan importante que el propósito esté por encima de nuestros deseos naturales. La voluntad de Dios debe prevalecer sobre la nuestra. Así es como Dios bendice, cuando su voluntad está por encima de la nuestra. Entonces, si Dios te dio una dirección para abrir un negocio, estás bajo una palabra, y en esa palabra hay multiplicación, en esa palabra hay provisión, en esa palabra hay bendición. Veo muchas personas preocupadas porque su familia no los acompaña, porque la familia no está en la fe, porque hacen, pero su familia y otras áreas de su vida no caminan al mismo ritmo de su entrega. Déjame decirte algo. Yo aprendí un secreto poderoso caminando con Dios. Primero hago para Dios, y Dios se ocupa del resto en mi vida. Cuando yo me ocupo de los negocios del reino, Dios se ocupa de mis negocios. Jesús dijo que su Padre trabaja hasta hoy, y Él también. Y cuando era jovencito, con 12 años, Jesús se quedó conversando con los hombres más sabios de la época, los doctores de la ley. La Biblia dice que José y María habían ido a Jerusalén con la familia, en caravana, y comenzaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Jesús estaba en medio de los doctores, estaba allí hablando con ellos. Déjame decirte algo. Cuando lo encontraron y le preguntaron por qué había hecho eso, él dijo:
No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Mira eso. ¿No sabían que estaba cuidando los intereses de él? Cuando nosotros cuidamos los intereses de Dios, aunque tengamos 1000 problemas en nuestra vida, yo creo que Dios cuida de nuestros intereses y cuida de nuestros problemas. Y yo he cuidado de los intereses del rey. Y sé que el rey ha cuidado de mis intereses, ha cuidado de mi casa, de mis hijos, de mis sueños. Yo me involucro con el sueño de Dios, con el proyecto de Dios. Y Él también se involucra con mi proyecto y con mi sueño. Fuimos designados por Dios para determinadas tareas. Y cuando somos fieles al servir, fieles en lo que Dios puso en nuestro camino, Él nos bendice con toda clase de bendiciones. Entonces, cuando esta mujer entendió que Elías era un representante de Dios, cuando esta mujer comprendió que estaba bajo una palabra de Dios, ella procuró obedecer. Y la cosa sucedió para ella. Pon a Dios, pon al reino de Dios como una prioridad. No te estoy diciendo que abandones tus responsabilidades, tus compromisos, ¿de acuerdo? Haz todo como lo haces. Cuida tu casa, atiende tus compromisos, tu empresa, tu trabajo. Haz todo eso normalmente. Pero no te olvides, cuida también los intereses de Dios. Cuando Dios nos asigna misiones, porque Dios no nos pide que trabajemos para Él todo el tiempo completo, pero sí nos da misiones. A veces es llevar una palabra a alguien. Son misiones que Dios nos da. Sé fiel a la misión que Dios te dé. Sé fiel, cuida de los intereses de Dios. Si Él te manda llamar a alguien, entregarle una palabra, hazlo. Si te manda orar por alguien, si estás en tu oficina y de repente Dios toca tu corazón, eso es misión. Es Dios poniendo la misión delante de ti. Lleva la palabra. Haz lo que Dios quiere y Dios te va a honrar. Tú sabes que si te involucras con las cosas de Dios, Él se va a involucrar con tu casa, se va a involucrar con tu familia. Claro que ese involucrarse con los intereses del Señor tiene que hacerse con sabiduría, tiene que hacerse bajo la gracia y tiene que venir con dirección divina. Amén. Déjame declarar el Salmo 91. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que asola al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Jesucristo, te damos gracias porque hasta aquí el Señor ha cuidado de nosotros. Señor, guarda esta casa, guarda esta familia, protégela. Oro también por todos aquellos que están enfermos para que sean sanados. Señor, tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Por eso oro por una curación total, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Toda persona que esté con alergia, con cáncer, con cualquier otro tipo de enfermedad, yo declaro salud sobre ti ahora.
que las células de tu cuerpo reciban ahora esta voz. El Señor te sana, el Señor te restaura. Yo declaro que tus órganos, tu sangre, todo tu ser, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, recibe sanidad divina en el nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé sanada. Nuestra fe está en Jesús, que sana. Está en Jesús, que tiene poder para restaurar completamente. Colocamos nuestra fe en Jesucristo ahora y declaramos sanidad. Sanidad total, sanidad completa, restablecimiento de movimientos. Lo que era imposible se convierte en posible. Ahora oramos por milagros, oramos por maravillas, oramos por lo extraordinario de Dios tocando tu cuerpo físico. También oramos, Señor, para que te lleves toda ansiedad, toda insomnio, toda perturbación y toda opresión en el nombre de Jesucristo. Pedimos también, Señor, que pongas tu mano sobre documentos, contratos, negocios y todo aquello que esté trabado. Y damos una orden, todo lo que esté trabado, que se desbloquee ahora en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre tu vida, lo que esté trabado, que ahora sea liberado en el mundo espiritual, en el nombre de Jesucristo. Que la mano del Señor esté sobre ti, que el Señor te toque, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que la presencia del Señor llene tu casa y que el favor del Señor esté sobre ti, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos en el nombre de Jesucristo 10,000 veces más bendiciones, paz, alegría, abundancia, salud, fuerza y cielos abiertos sobre ti y sobre todos los que están en tu casa. Declaramos el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros y sobre todos los de nuestra casa. Guarda, bendice, libra, protege, Señor, y que tu mano esté sobre nosotros. Señor, oro por cada persona que está sobrecargada, por cada persona, Padre, que ha sido atacada espiritualmente y emocionalmente, que sea libre ahora de todo ataque espiritual. Todo aquello, Señor, que intenta debilitar este hogar, que intenta sembrar discordia, contiendas, peleas, desacuerdos, irritaciones, yo digo en el nombre de Jesús, ríndete ahora, ríndete al poder de Jesucristo. Y Padre mío, presentamos ante ti esta semana y pedimos la bendición del Señor. Pedimos la protección del Señor. Bendícenos, oh Dios. Bendícenos a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a todo lo que esté ligado a nosotros. Derrama de tu gracia y derrama de tu favor, mi Dios. Tú eres un Dios poderoso, confiamos en ti. Confiamos, oh Dios, en que tú eres quien pone las cosas en orden en nuestra vida. Por eso, Padre, todo lo que esté desordenado, todo lo que esté fuera de lugar, te pedimos, pon tu mano poderosa. Pon tu mano poderosa. Organiza las finanzas, organiza la familia, organiza la empresa, organiza las relaciones, organiza las oportunidades, los sueños, la visión, en el nombre de Jesús. Pon las cosas en su lugar, Padre, y te pedimos, danos sabiduría para vivir nuestra vida bajo tu presencia, bajo tu temor. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Que el Señor te llene de alegría, que seas una persona feliz, que puedas sonreír, que puedas alegrarte, que tus hijos puedan sonreír. Que la alegría del Señor sea la fuerza de tu casa. Que el Señor te bendiga en tus negocios. Que esta semana sea una semana próspera, una semana rica, una semana en la que estemos más cerca del Señor, en la que reflejaremos más la gloria de Dios.
Que el Señor nos llene de su presencia, que el Señor nos llene de la fuerza que viene de Él, de la gracia que viene de Él, del favor que viene de Él, que seas lleno del Espíritu Santo, que tu casa sea un lugar lleno de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios me dio una palabra. Quiero compartir esta palabra contigo. Antes de eso, quiero pedirte que dejes tu me gusta aquí en este video, por favor. Deja tu like, sí. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Suscríbete ya. Caminemos juntos. Si Dios te trajo hasta aquí, hasta esta oración, es porque hay un propósito y por eso estás aquí. Tal vez tú ni lo sepas, pero el Eterno lo sabe. Él lo sabe. Todo se mueve, todo funciona por un propósito. Todo, absolutamente todo, se mueve y funciona por un propósito. Amén. Así lo creo. La Biblia nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, lo siguiente. Entonces le vino la palabra del Señor, diciendo, levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Presta atención. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la llamó de nuevo y le dijo, tráeme ahora también un pedazo de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo. Comeremos y luego moriremos. Y Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de Elías. Hermanos, esta palabra para mí es muy poderosa, porque Elías fue enviado por el Señor a la casa de esa mujer viuda de Sarepta. Pero el Señor lo llevó hasta una mujer que estaba quebrada, una mujer que, como relata la Biblia, solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Había mucha hambre en esa época. Había sequía por todas partes, y ella tenía lo justo para hacer una última comida. Cuando el profeta llega allí, le pide agua, luego le pide un poco de pan, y ella responde, no puedo darte, porque lo que tengo alcanza solo para mí y para mi hijo. Comeremos eso y luego moriremos. ¡Qué impresionante! Entonces Elías le dice, hazme primero a mí una torta, porque el Señor manda decirte, no faltará la harina en tu tinaja, ni el aceite en tu vasija. Y esa mujer hizo lo que Elías le dijo, preparó el pan y se lo entregó al profeta, y no le faltó más harina, ni le faltó más aceite. La Biblia dice que Elías comió por muchos días, y también ella y su hijo. Dios suplió, Dios proveyó, pero esa mujer entendió un principio poderoso que tú y yo necesitamos comprender aquí. Ella hizo primero para Elías, porque Elías estaba representando al cielo. Elías era un embajador del cielo, un profeta de Dios, alguien destacado por Dios para ser portavoz, un traductor de la voz de Dios. Y observa qué tremendo. Aquí vemos un milagro, un gran milagro ocurriendo en esa casa, pero también vemos que todos estaban bajo una dirección.
porque Elías también estaba bajo una dirección. Él estaba bajo una palabra de Dios. La mujer estaba bajo una palabra de Dios, y toda su casa fue bendecida. Yo veo que cuando todos están bajo una palabra de Dios, las cosas funcionan, las cosas fluyen. Por eso es tan importante que el propósito esté por encima de nuestros deseos naturales. La voluntad de Dios debe prevalecer sobre la nuestra. Así es como Dios bendice, cuando su voluntad está por encima de la nuestra. Entonces, si Dios te dio una dirección para abrir un negocio, estás bajo una palabra, y en esa palabra hay multiplicación, en esa palabra hay provisión, en esa palabra hay bendición. Veo muchas personas preocupadas porque su familia no los acompaña, porque la familia no está en la fe, porque hacen, pero su familia y otras áreas de su vida no caminan al mismo ritmo de su entrega. Déjame decirte algo. Yo aprendí un secreto poderoso caminando con Dios. Primero hago para Dios, y Dios se ocupa del resto en mi vida. Cuando yo me ocupo de los negocios del reino, Dios se ocupa de mis negocios. Jesús dijo que su Padre trabaja hasta hoy, y Él también. Y cuando era jovencito, con 12 años, Jesús se quedó conversando con los hombres más sabios de la época, los doctores de la ley. La Biblia dice que José y María habían ido a Jerusalén con la familia en caravana y comenzaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Jesús estaba en medio de los doctores, estaba allí hablando con ellos. Déjame decirte algo. Cuando lo encontraron y le preguntaron por qué había hecho eso, él dijo: no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Mira eso. ¿No sabían que estaba cuidando los intereses de Él? Cuando nosotros cuidamos los intereses de Dios, aunque tengamos 1000 problemas en nuestra vida, yo creo que Dios cuida de nuestros intereses y cuida de nuestros problemas. Y yo he cuidado de los intereses del Rey. Y sé que el Rey ha cuidado de mis intereses, ha cuidado de mi casa, de mis hijos, de mis sueños. Yo me involucro con el sueño de Dios, con el proyecto de Dios. Y Él también se involucra con mi proyecto y con mi sueño. Fuimos designados por Dios para determinadas tareas. Y cuando somos fieles al servir, fieles en lo que Dios puso en nuestro camino, Él nos bendice con toda clase de bendiciones. Entonces, cuando esta mujer entendió que Elías era un representante de Dios, cuando esta mujer comprendió que estaba bajo una palabra de Dios, ella procuró obedecer. Y la cosa sucedió para ella. Pon a Dios, pon al reino de Dios como una prioridad. No te estoy diciendo que abandones tus responsabilidades, tus compromisos, ¿de acuerdo? Haz todo como lo haces. Cuida tu casa, atiende tus compromisos, tu empresa, tu trabajo. Haz todo eso normalmente. Pero no te olvides, cuida también los intereses de Dios. Cuando Dios nos asigna misiones, porque Dios no nos pide que trabajemos para Él todo el tiempo completo, pero sí nos da misiones. A veces es llevar una palabra a alguien. Son misiones que Dios nos da. Sé fiel a la misión que Dios te dé. Sé fiel, cuida de los intereses de Dios. Si Él te manda llamar a alguien, entregarle una palabra, hazlo. Si te manda orar por alguien, si estás en tu oficina y de repente Dios toca tu corazón, eso es misión. Es Dios poniendo la misión delante de ti. Lleva la palabra. Haz lo que Dios quiere y Dios te va a honrar. Tú sabes que si te involucras con las cosas de Dios, Él se va a involucrar con tu casa, se va a involucrar con tu familia. Claro que ese involucrarse con los intereses del Señor tiene que hacerse con sabiduría, tiene que hacerse bajo la gracia y tiene que venir con dirección divina. Amén. Déjame declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que asola al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Jesucristo, te damos gracias porque hasta aquí el Señor ha cuidado de nosotros. Señor, guarda esta casa, guarda esta familia, protégela. Oro también por todos aquellos que están enfermos, para que sean sanados. Señor, tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Por eso, oro por una curación total, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Toda persona que esté con alergia, con cáncer, con cualquier otro tipo de enfermedad, yo declaro salud sobre ti ahora. Que las células de tu cuerpo reciban ahora esta voz. El Señor te sana, el Señor te restaura. Yo declaro que tus órganos, tu sangre, todo tu ser, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, recibe sanidad divina en el nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé sanada. Nuestra fe está en Jesús, que sana. Está en Jesús, que tiene poder para restaurar completamente. Colocamos nuestra fe en Jesucristo ahora y declaramos sanidad. Sanidad total, sanidad completa, restablecimiento de movimientos. Lo que era imposible se convierte en posible. Ahora oramos por milagros, oramos por maravillas, oramos por lo extraordinario de Dios tocando tu cuerpo físico. También oramos, Señor, para que te lleves toda ansiedad, toda insomnio, toda perturbación y toda opresión en el nombre de Jesucristo. Pedimos también, Señor, que pongas tu mano sobre documentos, contratos, negocios y todo aquello que esté trabado. Y damos una orden, todo lo que esté trabado, que se desbloquee ahora en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre tu vida, lo que esté trabado, que ahora sea liberado en el mundo espiritual, en el nombre de Jesucristo. Que la mano del Señor esté sobre ti, que el Señor te toque, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que la presencia del Señor llene tu casa y que el favor del Señor esté sobre ti, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos en el nombre de Jesucristo 10.000 veces más bendiciones, paz, alegría, abundancia, salud, fuerza y cielos abiertos sobre ti y sobre todos los que están en tu casa. Declaramos el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros y sobre todos los de nuestra casa. Guarda, bendice, libra, protege, Señor, y que tu mano esté sobre nosotros. Señor, oro por cada persona que está sobrecargada, por cada persona, Padre, que ha sido atacada espiritualmente y emocionalmente, que sea libre ahora de todo ataque espiritual.
todo aquello, Señor, que intenta debilitar este hogar, que intenta sembrar discordia, contiendas, peleas, desacuerdos, irritaciones. Yo digo en el nombre de Jesús, ríndete ahora, ríndete al poder de Jesucristo. Y Padre mío, presentamos ante ti esta semana y pedimos la bendición del Señor. Pedimos la protección del Señor. Bendícenos, oh Dios. Bendícenos a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a todo lo que esté ligado a nosotros. Derrama de tu gracia y derrama de tu favor, mi Dios. Tú eres un Dios poderoso, confiamos en ti. Confiamos, oh Dios, en que tú eres quien pone las cosas en orden en nuestra vida. Por eso, Padre, todo lo que esté desordenado, todo lo que esté fuera de lugar, te pedimos, pon tu mano poderosa. Pon tu mano poderosa. Organiza las finanzas, organiza la familia, organiza la empresa, organiza las relaciones, organiza las oportunidades, los sueños, la visión, en el nombre de Jesús. Pon las cosas en su lugar, Padre, y te pedimos, danos sabiduría para vivir nuestra vida bajo tu presencia, bajo tu temor. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Que el Señor te llene de alegría, que seas una persona feliz, que puedas sonreír, que puedas alegrarte, que tus hijos puedan sonreír. Que la alegría del Señor sea la fuerza de tu casa. Que el Señor te bendiga en tus negocios. Que esta semana sea una semana próspera, una semana rica, una semana en la que estemos más cerca del Señor, en la que reflejaremos más la gloria de Dios. Que el Señor nos llene de su presencia, que el Señor nos llene de la fuerza que viene de Él, de la gracia que viene de Él, del favor que viene de Él. Que seas lleno del Espíritu Santo, que tu casa sea un lugar lleno de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios me dio una palabra. Quiero compartir esta palabra contigo. Antes de eso, quiero pedirte que dejes tu me gusta aquí en este video, por favor. Deja tu like, sí. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Suscríbete ya. Caminemos juntos. Si Dios te trajo hasta aquí, hasta esta oración, es porque hay un propósito y por eso estás aquí. Tal vez tú ni lo sepas, pero el Eterno lo sabe. Él lo sabe. Todo se mueve, todo funciona por un propósito. Todo, absolutamente todo, se mueve y funciona por un propósito. Amén. Así lo creo. La Biblia nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, lo siguiente. Entonces le vino la palabra del Señor, diciendo, levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Presta atención. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la llamó de nuevo y le dijo, tráeme ahora también un pedazo de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo. Comeremos y luego moriremos. Y Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de Elías. Hermanos, esta palabra para mí es muy poderosa,
porque Elías fue enviado por el Señor a la casa de esa mujer viuda de Sarepta. Pero el Señor lo llevó hasta una mujer que estaba quebrada, una mujer que, como relata la Biblia, solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Había mucha hambre en esa época. Había sequía por todas partes, y ella tenía lo justo para hacer una última comida. Cuando el profeta llega allí, le pide agua, luego le pide un poco de pan, y ella responde: «No puedo darte, porque lo que tengo alcanza solo para mí y para mi hijo. Comeremos eso y luego moriremos». ¡Qué impresionante! Entonces Elías le dice: «Hazme primero a mí una torta, porque el Señor manda decirte: no faltará la harina en tu tinaja, ni el aceite en tu vasija». Y esa mujer hizo lo que Elías le dijo, preparó el pan y se lo entregó al profeta, y no le faltó más harina, ni le faltó más aceite. La Biblia dice que Elías comió por muchos días, y también ella y su hijo. Dios suplió, Dios proveyó, pero esa mujer entendió un principio poderoso que tú y yo necesitamos comprender aquí. Ella hizo primero para Elías, porque Elías estaba representando al cielo. Elías era un embajador del cielo, un profeta de Dios, alguien destacado por Dios para ser portavoz, un traductor de la voz de Dios. Y observa qué tremendo. Aquí vemos un milagro, un gran milagro ocurriendo en esa casa, pero también vemos que todos estaban bajo una dirección. Porque Elías también estaba bajo una dirección. Él estaba bajo una palabra de Dios. La mujer estaba bajo una palabra de Dios. Y toda su casa fue bendecida. Yo veo que cuando todos están bajo una palabra de Dios, las cosas funcionan. Las cosas fluyen. Por eso es tan importante que el propósito esté por encima de nuestros deseos naturales. La voluntad de Dios debe prevalecer sobre la nuestra. Así es como Dios bendice, cuando su voluntad está por encima de la nuestra. Entonces, si Dios te dio una dirección para abrir un negocio, estás bajo una palabra, y en esa palabra hay multiplicación, en esa palabra hay provisión, en esa palabra hay bendición. Veo muchas personas preocupadas porque su familia no los acompaña, porque la familia no está en la fe, porque hacen, pero su familia y otras áreas de su vida no caminan al mismo ritmo de su entrega. Déjame decirte algo. Yo aprendí un secreto poderoso caminando con Dios. Primero hago para Dios, y Dios se ocupa del resto en mi vida. Cuando yo me ocupo de los negocios del reino, Dios se ocupa de mis negocios. Jesús dijo que su Padre trabaja hasta hoy, y Él también. Y cuando era jovencito, con 12 años, Jesús se quedó conversando con los hombres más sabios de la época, los doctores de la ley. La Biblia dice que José y María habían ido a Jerusalén con la familia en caravana y comenzaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Jesús estaba en medio de los doctores, estaba allí hablando con ellos. Déjame decirte algo. Cuando lo encontraron y le preguntaron por qué había hecho eso, él dijo: «No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre». Mira eso. ¿No sabían que estaba cuidando los intereses de Él? Cuando nosotros cuidamos los intereses de Dios, aunque tengamos 1000 problemas en nuestra vida, yo creo que Dios cuida de nuestros intereses y cuida de nuestros problemas. Y yo he cuidado de los intereses del Rey. Y sé que el Rey ha cuidado de mis intereses, ha cuidado de mi casa, de mis hijos, de mis sueños. Yo me involucro con el sueño de Dios, con el proyecto de Dios. Y Él también se involucra con mi proyecto y con mi sueño. Fuimos designados por Dios para determinadas tareas. Y cuando somos fieles al servir, fieles en lo que Dios puso en nuestro camino, Él nos bendice con toda clase de bendiciones. Entonces, cuando esta mujer entendió que Elías era un representante de Dios, cuando esta mujer comprendió que estaba bajo una palabra de Dios, ella procuró obedecer. Y la cosa sucedió para ella.
Pon a Dios, pon al reino de Dios como una prioridad. No te estoy diciendo que abandones tus responsabilidades, tus compromisos, ¿de acuerdo? Haz todo como lo haces. Cuida tu casa, atiende tus compromisos, tu empresa, tu trabajo. Haz todo eso normalmente. Pero no te olvides, cuida también los intereses de Dios. Cuando Dios nos asigna misiones, porque Dios no nos pide que trabajemos para Él todo el tiempo completo, pero sí nos da misiones. A veces es llevar una palabra a alguien. Son misiones que Dios nos da. Sé fiel a la misión que Dios te dé. Sé fiel, cuida de los intereses de Dios. Si Él te manda llamar a alguien, entregarle una palabra, hazlo. Si te manda a orar por alguien, si estás en tu oficina y de repente Dios toca tu corazón, eso es misión. Es Dios poniendo la misión delante de ti. Lleva la palabra. Haz lo que Dios quiere y Dios te va a honrar. Tú sabes que si te involucras con las cosas de Dios, Él se va a involucrar con tu casa, se va a involucrar con tu familia. Claro que ese involucrarse con los intereses del Señor tiene que hacerse con sabiduría, tiene que hacerse bajo la gracia y tiene que venir con dirección divina. Amén. Déjame declarar el Salmo 91. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que asola al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Jesucristo, te damos gracias porque hasta aquí el Señor ha cuidado de nosotros. Señor, guarda esta casa, guarda esta familia, protégela. Oro también por todos aquellos que están enfermos para que sean sanados. Señor, tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Por eso, oro por una curación total, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Toda persona que esté con alergia, con cáncer, con cualquier otro tipo de enfermedad, yo declaro salud sobre ti ahora. Que las células de tu cuerpo reciban ahora esta voz. El Señor te sana, el Señor te restaura. Yo declaro que tus órganos, tu sangre, todo tu ser, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, recibe sanidad divina en el nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé sanada. Nuestra fe está en Jesús, que sana. Está en Jesús, que tiene poder para restaurar completamente. Colocamos nuestra fe en Jesucristo ahora y declaramos sanidad. Sanidad total. Sanidad completa, restablecimiento de movimientos. Lo que era imposible se convierte en posible. Ahora oramos por milagros, oramos por maravillas, oramos por lo extraordinario de Dios tocando tu cuerpo físico. También oramos, Señor, para que te lleves toda ansiedad, toda insomnio, toda perturbación y toda opresión en el nombre de Jesucristo. Pedimos también, Señor, que pongas tu mano sobre documentos, contratos, negocios y todo aquello que esté trabado.
Y damos una orden: todo lo que esté trabado, que se desbloquee ahora en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre tu vida. Lo que esté trabado, que ahora sea liberado en el mundo espiritual, en el nombre de Jesucristo. Que la mano del Señor esté sobre ti, que el Señor te toque, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que la presencia del Señor llene tu casa y que el favor del Señor esté sobre ti, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos en el nombre de Jesucristo 10,000 veces más bendiciones, paz, alegría, abundancia, salud, fuerza y cielos abiertos sobre ti y sobre todos los que están en tu casa. Declaramos el Salmo 91, versículo 7. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros y sobre todos los de nuestra casa. Guarda, bendice, libra, protege, Señor, y que tu mano esté sobre nosotros. Señor, oro por cada persona que está sobrecargada, por cada persona, Padre, que ha sido atacada espiritualmente y emocionalmente, que sea libre ahora de todo ataque espiritual. Todo aquello, Señor, que intenta debilitar este hogar, que intenta sembrar discordia, contiendas, peleas, desacuerdos, irritaciones, yo digo en el nombre de Jesús, ríndete ahora, ríndete al poder de Jesucristo. Y Padre mío, presentamos ante ti esta semana y pedimos la bendición del Señor. Pedimos la protección del Señor. Bendícenos, oh Dios. Bendícenos a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a todo lo que esté ligado a nosotros. Derrama de tu gracia y derrama de tu favor, mi Dios. Tú eres un Dios poderoso, confiamos en ti. Confiamos, oh Dios, en que tú eres quien pone las cosas en orden en nuestra vida. Por eso, Padre, todo lo que esté desordenado, todo lo que esté fuera de lugar, te pedimos, pon tu mano poderosa. Pon tu mano poderosa. Organiza las finanzas, organiza la familia, organiza la empresa, organiza las relaciones, organiza las oportunidades, los sueños, la visión, en el nombre de Jesús. Pon las cosas en su lugar, Padre, y te pedimos, danos sabiduría para vivir nuestra vida bajo tu presencia, bajo tu temor. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia. Que el Señor te llene de alegría, que seas una persona feliz, que puedas sonreír, que puedas alegrarte, que tus hijos puedan sonreír. Que la alegría del Señor sea la fuerza de tu casa. Que el Señor te bendiga en tus negocios. Que esta semana sea una semana próspera, una semana rica, una semana en la que estemos más cerca del Señor, en la que reflejaremos más la gloria de Dios. Que el Señor nos llene de su presencia, que el Señor nos llene de la fuerza que viene de Él, de la gracia que viene de Él, del favor que viene de Él. Que seas lleno del Espíritu Santo, que tu casa sea un lugar lleno de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios me dio una palabra. Quiero compartir esta palabra contigo. Antes de eso, quiero pedirte que dejes tu me gusta aquí en este video, por favor. Deja tu like, sí. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Suscríbete ya. Caminemos juntos. Si Dios te trajo hasta aquí, hasta esta oración, es porque hay un propósito y por eso estás aquí. Tal vez tú ni lo sepas, pero el Eterno lo sabe. Él lo sabe. Todo se mueve, todo funciona por un propósito. Todo, absolutamente todo, se mueve y funciona por un propósito. Amén. Así lo creo. La Biblia nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, lo siguiente. Entonces le vino la palabra del Señor, diciendo, levántate,
vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Presta atención. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la llamó de nuevo y le dijo, tráeme ahora también un pedazo de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo. Comeremos y luego moriremos. Y Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de Elías. Hermanos, esta palabra para mí es muy poderosa, porque Elías fue enviado por el Señor a la casa de esa mujer viuda de Sarepta. Pero el Señor lo llevó hasta una mujer que estaba quebrada, una mujer que, como relata la Biblia, solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Había mucha hambre en esa época. Había sequía por todas partes, y ella tenía lo justo para hacer una última comida. Cuando el profeta llega allí, le pide agua, luego le pide un poco de pan, y ella responde, no puedo darte, porque lo que tengo alcanza solo para mí y para mi hijo. Comeremos eso y luego moriremos. ¡Qué impresionante! Entonces Elías le dice, hazme primero a mí una torta, porque el Señor manda decirte, no faltará la harina en tu tinaja, ni el aceite en tu vasija. Y esa mujer hizo lo que Elías le dijo, preparó el pan y se lo entregó al profeta, y no le faltó más harina, ni le faltó más aceite. La Biblia dice que Elías comió por muchos días, y también ella y su hijo. Dios suplió, Dios proveyó, pero esa mujer entendió un principio poderoso que tú y yo necesitamos comprender aquí. Ella hizo primero para Elías, porque Elías estaba representando al cielo. Elías era un embajador del cielo, un profeta de Dios, alguien destacado por Dios para ser portavoz, un traductor de la voz de Dios. Y observa qué tremendo. Aquí vemos un milagro, un gran milagro ocurriendo en esa casa, pero también vemos que todos estaban bajo una dirección. Porque Elías también estaba bajo una dirección. Él estaba bajo una palabra de Dios. La mujer estaba bajo una palabra de Dios. Y toda su casa fue bendecida. Yo veo que cuando todos están bajo una palabra de Dios, las cosas funcionan. Las cosas fluyen. Por eso es tan importante que el propósito esté por encima de nuestros deseos naturales. La voluntad de Dios debe prevalecer sobre la nuestra. Así es como Dios bendice, cuando su voluntad está por encima de la nuestra. Entonces, si Dios te dio una dirección para abrir un negocio, estás bajo una palabra. Y en esa palabra hay multiplicación, en esa palabra hay provisión, en esa palabra hay bendición. Veo muchas personas preocupadas porque su familia no los acompaña, porque la familia no está en la fe, porque hacen, pero su familia y otras áreas de su vida no caminan al mismo ritmo de su entrega. Déjame decirte algo. Yo aprendí un secreto poderoso caminando con Dios. Primero hago para Dios, y Dios se ocupa del resto en mi vida. Cuando yo me ocupo de los negocios del reino, Dios se ocupa de mis negocios. Jesús dijo que su Padre trabaja hasta hoy,
y él también. Y cuando era jovencito, con 12 años, Jesús se quedó conversando con los hombres más sabios de la época, los doctores de la ley. La Biblia dice que José y María habían ido a Jerusalén con la familia en caravana y comenzaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Jesús estaba en medio de los doctores. Estaba allí hablando con ellos. Déjame decirte algo. Cuando lo encontraron y le preguntaron por qué había hecho eso, él dijo: no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Mira eso. ¿No sabían que estaba cuidando los intereses de Él? Cuando nosotros cuidamos los intereses de Dios, aunque tengamos 1000 problemas en nuestra vida, yo creo que Dios cuida de nuestros intereses y cuida de nuestros problemas. Y yo he cuidado de los intereses del Rey. Y sé que el Rey ha cuidado de mis intereses, ha cuidado de mi casa, de mis hijos, de mis sueños. Yo me involucro con el sueño de Dios, con el proyecto de Dios. Y Él también se involucra con mi proyecto y con mi sueño. Fuimos designados por Dios para determinadas tareas. Y cuando somos fieles al servir, fieles en lo que Dios puso en nuestro camino, Él nos bendice con toda clase de bendiciones. Entonces, cuando esta mujer entendió que Elías era un representante de Dios, cuando esta mujer comprendió que estaba bajo una palabra de Dios, ella procuró obedecer. Y la cosa sucedió para ella. Pon a Dios, pon al reino de Dios como una prioridad. No te estoy diciendo que abandones tus responsabilidades, tus compromisos, ¿de acuerdo? Haz todo como lo haces. Cuida tu casa, atiende tus compromisos, tu empresa, tu trabajo. Haz todo eso normalmente. Pero no te olvides, cuida también los intereses de Dios. Cuando Dios nos asigna misiones, porque Dios no nos pide que trabajemos para Él todo el tiempo completo, pero sí nos da misiones. A veces es llevar una palabra a alguien. Son misiones que Dios nos da. Sé fiel a la misión que Dios te dé. Sé fiel, cuida de los intereses de Dios. Si Él te manda llamar a alguien, entregarle una palabra, hazlo. Si te manda orar por alguien, si estás en tu oficina y de repente Dios toca tu corazón, eso es misión. Es Dios poniendo la misión delante de ti. Lleva la palabra. Haz lo que Dios quiere y Dios te va a honrar. Tú sabes que si te involucras con las cosas de Dios, Él se va a involucrar con tu casa, se va a involucrar con tu familia. Claro que ese involucrarse con los intereses del Señor tiene que hacerse con sabiduría, tiene que hacerse bajo la gracia y tiene que venir con dirección divina. Amén. Déjame declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que asola al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Jesucristo, te damos gracias porque hasta aquí
El Señor ha cuidado de nosotros. Señor, guarda esta casa, guarda esta familia, protégela. Oro también por todos aquellos que están enfermos, para que sean sanados. Señor, tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Por eso, oro por una curación total, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Toda persona que esté con alergia, con cáncer, con cualquier otro tipo de enfermedad, yo declaro salud sobre ti ahora. Que las células de tu cuerpo reciban ahora esta voz. El Señor te sana, el Señor te restaura. Yo declaro que tus órganos, tu sangre, todo tu ser, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, recibe sanidad divina en el nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé sanada. Nuestra fe está en Jesús, que sana. Está en Jesús, que tiene poder para restaurar completamente. Colocamos nuestra fe en Jesucristo ahora y declaramos sanidad. Sanidad total, sanidad completa, restablecimiento de movimientos. Lo que era imposible se convierte en posible. Ahora oramos por milagros, oramos por maravillas, oramos por lo extraordinario de Dios tocando tu cuerpo físico. También oramos, Señor, para que te lleves toda ansiedad, toda insomnio, toda perturbación y toda opresión en el nombre de Jesucristo. Pedimos también, Señor, que pongas tu mano sobre documentos, contratos, negocios y todo aquello que esté trabado. Y damos una orden, todo lo que esté trabado, que se desbloquee ahora en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Liberamos esta palabra sobre tu vida, lo que esté trabado, que ahora sea liberado en el mundo espiritual, en el nombre de Jesucristo. Que la mano del Señor esté sobre ti, que el Señor te toque, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que la presencia del Señor llene tu casa y que el favor del Señor esté sobre ti, en el nombre de Jesús.